Pues algún chubasco en Galicia y paren de contar. Hemos empezado ya la recuperación de las temperaturas, sobre todo a partir de mañana empiezan a subir, pero a partir del lunes empezarán a bajar. Y ahí vamos a estar en este tobogán, pues entre pitos y flautas hasta el 20 y tantos de junio, hasta San Juan. Eso es. San Juan llega el verano, por San Juan, etcétera. Bueno, temperaturas, hoy en Madrid 30 grados de máxima, la máxima nacional en Sevilla, pero estaba en 40 grados hace 5 días, ahora está en 34, y la mínima otra vez 8 grados en Burgos y en León. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en Repsol.es/combustibles renovables. Bueno, vamos a ver. Vienen enseguida, así que tenemos que darnos prisa. Viene Luis Herrero, que luego nos pasa la factura, el horario, tal y cual. Viene Julián Quirós, el ABC hoy entra a saco en lo de ayer. Y la verdad es que no es fácil descifrar lo de ayer. Yo solo quiero plantear lo que he hecho a las 6, a las 7 y no he cambiado de opinión a las 8. Que no nos pierda lo grotesco para no ver lo trágico. O sea, lo malo no es que aquí los delitos los perpetren payasos. Lo malo es que los payasos perpetren delitos. Lo malo es el delito. Que sea con una carrera, sin carrera, que sea un petardo, una petarda, que sea un analfabeto o una analfabeta, eso es igual. Que monten números o los desmonten es lo mismo. Lo fundamental es el delito. ¿Y a qué obedece? Ayer lo que hubo una pelea entre bandas, mejor dicho, entre circuitos delictivos de Pedro Sánchez. Ayer aparece Aldama como si fuera Superman. Aldama es el cajero de Sánchez, el cajero de la trama que monta Sánchez para robar, porque lo monta Sánchez, y que lo ha gestionado Ábalos y Koldo muchos años, bastantes, y ahora lo llevan el Cerdón o Cerdán y la Leire Leiro, esta. Y 3 o 4 delincuentes más, algunos muy ricos, como el Dolcet que este es multimillonario. Eso sí, tiene una deuda multimillonaria con Hacienda de unos 100 millones de euros. Claro, uno puede, no sé, yo que ya soy mayor, a lo mejor puedo deber 100.000 euros. Tú, que eres más joven, 10.000, ¿no? Bien, eso es una deuda. Ahora, cuando debes 100 millones a Hacienda solo por un concepto, amigo mío, tú ya estás instalado. Y ayer estaban, pues, como peleándose por una esquina de Príncipe de Vergara a ver quién vende las papelinas. Pero el problema no es que se peleen los de la esquina de aquí con los de la esquina de allá. El problema no es quién se queda con el Bronx y quién vende en Manhattan. El problema es la mafia. Y sobre todo cuando la mafia está jerarquizada y manda uno, que es el presidente del gobierno. Porque todo lo que está apareciendo, sin ninguna excepción, tiene que ver con cómo tapamos la imputación delictiva o la imputación judicial por los actos perpetrados por el presidente del gobierno, la señora del presidente del gobierno, el partido del presidente del gobierno y el gobierno del presidente del gobierno. Y ellos echan mano de delincuentes comunes asociados a su partido, militantes, transeúntes o lo que sea, ¿qué más da? Ayer entonces lo que vimos que fue pues unos codazos entre dos momentos de los anillos de poder que tiene este sujeto que habita la Moncloa. Pero no, que no nos despiste lo grotesco, no echemos manos de los Ozores, esto es un esperpento, no. El esperpento es una tragedia grotesca, pero es una tragedia. Es la tragedia de España. Entonces, cuidado con dejarnos llevar por lo anecdótico, lo risible, lo esperpéntico. No. Esto, lo de ayer era una cosa muy seria. No lo que hacía la petarda esta o Aldama. No.
lo que hace su jefe, que es Pedro Sánchez. Libertad Digital continúa publicando audios que desmontan la teoría de Leire Díez y prueban su participación en un entramado que buscaba trapos sucios de jueces, fiscales y altos mandos de la Guardia Civil relacionados con los casos de corrupción que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno. En una breve declaración ante los medios, Díez ha desmentido haber trabajado para el PSOE y ha reiterado que todo obedece a una investigación periodística para la elaboración de un libro sobre las cloacas del Estado y la trama de los hidrocarburos. Moncloa y Ferraz han marcado distancias con Díez y han utilizado la irrupción de Aldama en la rueda de prensa para vincular al comisionista con Alberto Núñez Feijóo en una guerra sucia contra el Gobierno. Los socialistas han enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pendrive que Díez entregó a Santos Cerdán este pasado miércoles con la información que ha ido recopilando. La ya exafiliada ha reconocido que se reunió hace meses con Cerdán y Pérez Dolcet en Ferraz para compartir esta documentación. Escuchamos el momento de su encontronazo con Aldama y las explicaciones posteriores de ambos. Está riendo de todo el mundo. Este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza. ¿Por qué? El señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. Esa señora le abren un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que coge muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? ¿Tienen pruebas sobre usted? Que no me empuje, que no me toque, que no me toque. Explíqueme qué tenía contra mí. Sí, escuche. ¿Qué tenía? Explíqueme qué tenía contra mí para que me amenace. No me agarre más. Llámalo, sacarla. Pues llamar a la policía, llamar a la policía. Venga, llamar a la policía. Que voy a denunciar, por supuesto. Voy a denunciar porque lo que ha hecho hoy, desde luego, carece de todo sentido y sí ha amenazado, porque cuando amenazas en una sala con tantos periodistas, pues es una tontería decir que no lo haces, pero sí voy a denunciar. Su actitud ha sido violenta y lo he vivido asustada. Ah, perfecto. Me va a denunciar por intentar pegarme Dolcet, por intentar hablar con ella, por decir la verdad, por aparecer en una rueda de prensa pública. ¿Por qué me va a denunciar? Quería ver en persona, porque no la conocía de nada, a la señora que tanto odio me tiene para desearme que esté callado o bajo tierra, según ella. Pero bueno, no ha hablado, y luego aparte sus lacayos como Dolcet, como un macarra, empujándome y casi llegando a las manos. Pues no llegando al codo, porque es verdad que con ese aspecto de tío de gimnasio, que a cierta avanzada edad exige un enorme sacrificio, pues ahí está sacando musculito y haciéndose ya más millonario. Pero la historia de fondo es que hemos oído a esta señora, ahora resulta que ensayista. Hemos oído a esta señora diciéndole a un prófugo de la justicia que le ofrece rebajar su pena gracias a la Fiscalía, que ella puede hacer viajar al extranjero, ofreciéndole los servicios de la abogacía del Estado, que ella, representando naturalmente al Gobierno, pone a su servicio, porque ¿de quién depende la abogacía del Estado? De Bolaños. ¿De quién depende la Fiscalía? De Bolaños y de Sánchez. ¿Qué hacen continuamente? Tapar los delitos de la familia Sánchez, del Gobierno Sánchez y el partido Sánchez. Y la hemos visto diciendo que hay que acabar con el teniente coronel. Lo quiero muerto, dice el teniente coronel Balas. A Balas lo quiero muerto, textual. Dice, será figurado. Bueno, figurado no. Cuando Lampa dice muerto, muerto. Dice, es que muerto es que flote en el Manzanares. No, le sacan un vídeo o le montan un vídeo donde aparezca, vaya usted a saber con quién, con una cabra, y entonces pues ya está muerto. ¿Quién lo vuelve a invitar este verano? Hay muchas maneras de matar a la gente, y estos los conocen todas las maneras. Pero lo de ayer fue una situación muy confusa. Y ahí tenemos un superviviente, que es Rubén Fernández, que estaba allí. Rubén, muy buenos días. Creo que lo han hecho desaparecer, si es que esto de hablar con el AMPA o sobre el AMPA tiene ese problema. Rubén, ¿estás ahí? Buenos días. Sí. Bueno, a ver, cuenta cómo fue la cosa y qué, digamos ya en perspectiva, porque muchas veces decía la ensayista, ya que los árboles no nos dejan ver el bosque, no. En este caso es que el bosque de árboles es de tal envergadura, tal. Pero ¿tú qué impresión sacaste dentro de la turbamulta que hemos visto en televisión?
Bueno, pues ahí en esa melee, en esa turba que nos llevaba prácticamente sin control, la verdad pues es que era un espectáculo grotesco, ¿no? Has dicho que era, bueno, pues una competición entre bandas. Bueno, a mí me recordaba un poco a aquel enfrentamiento que tuvo Jesús Gil con Julio Muñoz, Ajá. en el cual competían los dos por cuál era el que era más corrupto. Bueno, pues aquí era una continua competición entre ambos de ver quién había cometido más ilegalidades, ¿no? La verdad es que lo que veíamos era cómo echaba a correr, porque estaba protegida por Dolcet, a Leire Díaz, hasta que consiguió refugiarse en una sala con un cristal. Aldama le perseguía, y lo único que atinamos a escuchar a Leire Díaz era decir macarra, ¿no? Pero bueno, después de todas las ilegalidades que ha cometido, después de todos los audios que todavía se siguen escuchando, como los que podemos hoy, por ejemplo, ver y escuchar en Libertad Digital, la verdad es que aquí hay gente que ha cometido muchísimas ilegalidades y que el peligro, pues, de la Fiscalía y de la justicia pende sobre ellos, la verdad. Oye, una cosa, pura curiosidad. Dicen que no es militante del PSOE. Vamos a ver, ayer lo que dijo es que iba a pedir la baja de militancia. ¿A ti te consta que la haya pedido y se la hayan concedido? Sí, ella lo pidió el martes cuando acudió a Ferraz, una suspensión de la militancia. Luego tiene que tramitarse. O sea, que todavía no está suspendida. Bueno, la verdad es que a efectos prácticos, una vez que lo solicitas, ya puedes declararte como exafiliada. Hay un proceso ahí de pago de cuotas, etcétera. No sé si ha pagado ya el mes de junio o no, pero bueno, a efectos prácticos, ahora mismo, una vez que ha solicitado y ha entregado la carta, ya no tiene voz ni voto, con lo cual ya es ex militante. Lo que pasa es que ella lo que ha dicho es que una vez que espera que todo esto se aclare, espera volver otra vez a la militancia y espera que sea una situación temporal en la que está. Eso es lo que me parece más absurdo. Si piensas volver, ¿para qué te vas? Deja que te eche el partido. No digas me voy, solamente para que Santos Cerdán diga, esa señora, como dicen, esa mujer, dice Pilar Alegría, de la que, como cuando decía Rajoy, esa persona de la que usted me habla, pues esa mujer, dice esta mujer, dice. Pero esta mujer no es esta mujer es todo. Es que el audio en el que dice que quiere muerto al teniente coronel de la Guardia Civil de la UCO, pues es que lo hemos visto y lo hemos oído. Y a mí me pareció que en ningún momento desmiente nada de lo que hemos oído de ella, no ha dicho es un montaje, sino que era ilegal la grabación. ¿Es así? Sí, ella lo que dice es que la grabación es conseguida un despacho de abogados, que es ilegal la grabación que, por ejemplo, escuchamos en el Confidencial, pero ella en ningún momento entra a aclarar la cuestión básica: por qué estaba ofreciendo ascensos a la Guardia Civil, claro, y por qué estaba ofreciendo beneficios judiciales. Sí que llega a decir en un momento que ella no habla en nombre de nadie, una persona que va ofreciendo esta serie de prebendas a cambio de información, es que algo sostiene sus afirmaciones, alguien le está avalando, ¿no? Aunque luego haya dicho que nadie estaba hablando, porque ella no hablaba en representación de nadie. Y luego hay otro momento también bastante llamativo en el cual ella llega a confirmar que, bueno, que las informaciones que afectan al PSOE, que sí que es cierto que ella la siente como propia, porque, bueno, pues ella es militante, ¿no? Entonces sí que hay evidencia que, bueno, que no era una investigación al uso, sí que sentía especialmente devoción por las cosas que afectaban al Partido Socialista, ¿no? Y luego también afirma que ella, bueno, que se puede ser periodista y socialista, lo dice en otro momento, con lo cual en ningún momento reniega de su condición. No, y vegetariana, hombre, y ser del Barça también se puede, ¿no? Sí, por poder ser, pero ese aspecto de medio lela que aparecía cuando hablaba, tropezando con las consonantes, con las vocales, con la sintaxis, con todo, ¿es habitual? ¿Tú lo has visto alguna cosa? Porque cuando estaba ofreciendo la abogacía del Estado, que la Fiscalía viajara al extranjero, a Dubái, a entrevistarse con este tío, si le daba algo de pruebas para acabar con la carrera del teniente coronel de la UCO, ahí no parecía tan tropezona a la hora de hablar. ¿Ella es naturalmente elocuente o no se sabe, depende, o simplemente estaba muy nerviosa ayer? Bueno, las palabras estaban muy medidas. Ella al
leyó prácticamente toda la intervención, la llevaba escrita, así que eran palabras muy calculadas y muy estudiadas sobre lo que tenía que decir. Ella tampoco me parece que es una persona muy nerviosa, llegó con media hora de antelación, estaba encantada posando. Llegó a hacerse incluso selfies con un palo de selfie. ¿Qué me dices? Sí, no, ella estaba encantada con el protagonismo y sonriendo, hablando, saludando, respondiendo pues de dónde era, preguntas que le iban haciendo los periodistas, y la intención que luego nos contó Dolcet era la de continuar. No tanto respondiendo preguntas, sino igual haciendo una especie de corrillo. Decía que había traído información para compartir, que traía una serie de documentos, eso nos lo dijo Dolcet posterior, pero bueno, lo cierto es que cuando ella ve entrar en la sala a Víctor de Aldama es cuando ella finaliza de forma abrupta y es cuando ya se levanta, intenta irse porque no quiere confrontar con el nexo corruptor de la trama. Y en la última cuestión, ¿en calidad de qué estaba allí Dolcet? Pues según nos contó gente del entorno de Leire Díez y según nos contó el propio Dolcet, luego una conversación informal, estaba en calidad de amigo. Ajá. Eso es lo que nos dijo, pero luego Dolcet nos confirmó que bueno, que es que tiene un equipo de investigación que está sosteniendo y que bueno, pues que además de Leire Díez está Patricia López, una ex periodista de Público que ha investigado a Villarejo, y también está, aquí está la sorpresa, el expresidente del Barça, Sandro Rosell. ¿Qué me dices? Sí, este es el equipo... Que se conocieron en la cárcel, supongo. Sí, el equipo A que han conformado para investigar, pues está Sandro Rosell, Leire Díez y una ex periodista de Público, además de Dolcet, que sí que es cierto que tiene causas abiertas, que tiene causas penales y que bueno, que afirma que todas estas causas son una especie de montaje y que quiere demostrar su inocencia. Sí, bueno, le acusan de no pagar 100 millones de euros. Nada, eso son fruslerías. Creo que es multimillonario, pero está multi acusado. En fin, pues esto no queda aquí, esto se hincha y pasará, no sé, a la unidad de grandes quemados de La Paz con bastante seguridad. Muchas gracias, Rubén. Me alegro de que estés vivo después de la experiencia. No fue fácil, pero bueno, ahí hubo una melee que nos llevó por completo perdiendo el control. Aquello, la verdad, era un poco Jesús Gil con Caneda cuando le iba persiguiendo, ¿no? Aquel vídeo también mítico, porque lo de ayer ha entrado en la hemeroteca española en grandes situaciones grotescas y peleas. Pues sí, señor. Muchas gracias, Rubén. Un saludo. Nos vamos a la República, o seguimos en la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos. Con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Santiago, buenos días. Muy buenos días, Federico. Mira que lo habías anunciado ayer. Resulta que Leire estaba escribiendo un libro sobre el falso patriotismo y que también tratará de la trama de los hidrocarburos. La rueda de prensa que impartió ayer la fontanera Leire Díez dejó perfectamente calificados a dos tipos de personas: a la fontanera propiamente dicha y a sus guardaespaldas por una parte, y a los periodistas asistentes por otra. Uno desearía que la próxima vez que alguna cémila tipo Leire les convoque a una rueda de prensa con esa apostilla infame de sin preguntas, devuelvan la invitación al remitente con un ruego: si no va a responder a nuestras preguntas, ahórrese el esfuerzo y a nosotros el viaje. Basta con que nos remita un comunicado con el texto que piensa leer en el acto. En un acto que apenas duró 5 minutos, la tipa leyó su soflama con la presencia inesperada de un invitado estelar, Víctor de Aldama, que acudió para afearle su conducta y ser empujado por el abogado Javier Pérez Dolcet y Santas Pascuas. Cayetana Álvarez de Toledo cuelga en X una virguería más: el comentario de Silvia Inchaorrenda, que ofrece otra versión, casi como casi todo en esta muchacha. Lo que hace Aldama es ir a por Leire Díez y acompañarla a la salida. Ella incurre en leísmo y dice acompañarle a la salida. Ay, a lo mejor es que le acompañaba el bolso. Eso es. Será una concordancia vizcaína, como eso la que saca Cervantes, sí. Por ello, tendríamos que entender que Aldama, dice, ha ido a esa rueda de prensa a arropar a Leire Díez. Y Cayetana
escribe por todo comentario, sin vergüenza. Sin vergüenza, efectivamente, no la conoce. Ahora sentó plaza de zurupeta cretinoide, o sea, ¿pero a quién se le ocurre? ¿Cómo que acompaña? Se le llama, ya hemos visto, sinvergüenza, delincuente, le decía un delincuente que conoce el gremio, sinvergüenza. Y eso es acompañarle, el adjetivo, supongo, en fin. Sí. Hombre deconstruido se sumaba a la denuncia de esta intoxicadora. Inchaurrondo va a bulo por día, después del bulo sobre el despacho del hermano, del bulo de la bomba Lapa, del bulo de que informa con honor y honestidad, llega el bulo de hoy. Aldama ha ido a arropar a Leire Díez. No le cabía más asombro. ¿Cómo debe de ser de grave la cosa para que hasta Ferreras ponga en cuestión la versión del PSOE? Lo de Sánchez ya no es una vergüenza que tengamos que lidiar en casa. Cabe cuadrarle el pesar de aquella buena mujer al enterarse de las infidelidades de su marido. ¡Qué vergüenza! Con lo mal que lo hace, y ahora lo va a saber todo el barrio. Encima. Claro, con lo cual se les dará pena y todos se acercarán en el mercado. ¡Ay, pobrecita, verdad! ¡Ay, qué desgracia más grande! ¿Y cuánto llevas así? Caído. 30 años. ¡Uy, qué malo! Bueno, pues eso nos pasa a nosotros con Sánchez. Así contaba nuestra vergüenza The Times. El gobierno español acusa falsamente a la policía de un plan para hacer estallar el coche del primer ministro. Titula el Diario de Londres, que añade como los ministros rechazan rectificar a pesar de que se basaron en una noticia falsa. La verdad es que cada vez que veo a esa tipa, Sara Santaolalla se llama, haciéndose un lío la pobre con las palabras y los conceptos, no tengo más remedio que apiadarme de Antonio Naranjo, que trata el hombre de reducirla a estado de razón, no siempre con éxito. Claro que puestos a mirar, mucha más piedad me produce Javier Ruiz, que al parecer es su novio, y el que la ha colocado en esa tertulia. Oye, yo no sé qué tienen las parejas en el PSOE, que unos colocan a otras y otras colocan a unos. Sí. Hombre, el caso extremo, Nadia Calviño, que ha colocado a Cuerpo. Bueno, sí, yo escribí alguna teoría sobre eso cuando se empezaron a descubrir los líos en Podemos, ¿no? Así. Que la dirección en Podemos, y por extensión en la izquierda, no es cúpula, es cópula. Y tanto. Cópula, digamos, entrecortada, epiléptica, pero cópula. Sí. Y ya que estábamos hablando de Antonio Naranjo, hay que destacar la réplica que hizo ayer al director del Plural. Ese libelo, ya te acuerdas, que difundió lo de que el juez Peinado tenía 2 DNIs para diversificar sus compras de pisos y borrar las huellas. El director del Plural quiso despedirse de la entrevista con una cuña publicitaria de la izquierda madrileña y sobre todo un saludo para las familias de las 7.291 víctimas que murieron en la pandemia por falta de protocolos. Naranjo empalmó sus palabras sobre las de José María Garrido. Me sumo al saludo a esas familias y a las de las 153.000 restantes de toda España, de las que nunca os acordáis. El PSOE ha retirado uno de los bulos que ha propalado últimamente, a saber, Víctor de Aldama, imputado en el caso del Orme y en el caso Hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo Congreso del PP. Bueno, como se entere Borja, Semper le llama. Exacto. También he oído rumores de que se presentaba en el Congreso del PP Fuster. O Kiko Méndez Monasterio, ya puestos a... Porque hemos mandado al servicio, que vaya al amo, ¿no? Lo mismo nos da 8 que 80. Pues sí. Ha habido golpe de palacio en el Pravda, o sea, en el País. Orgullian ha descabezado de un revés a la principal cabecera de Prisa y, bueno, Pepa, ha pasado desde ayer a ser el baúl de los recuerdos. En su lugar, el nuevo director del País será
Jan Martínez Arens. Ya veremos lo que da de sí, pero a peor no puede ir la cosa después de estos casi 4 años de Pepa Bueno. Esto ha venido a recordarme una vieja discusión que mantenía yo con Arcadi Espada hace años. Él sostenía que el país era igual a sí mismo desde sus orígenes, mientras yo creía que había sufrido un proceso degenerativo evidente. Desde aquel mes de junio de 1976, en que sacó su primer número, el diario Deprisa ha sido el periódico de referencia para muchos periodistas, entre los que me cuento. Y tal vez convenga pensar en que tenemos mucho de lo que arrepentirnos en nuestra formación, pero es que siempre se puede ir a peor. Es verdad que algunos problemas esenciales del socialismo estaban ya en Felipe González, pero no se le puede comparar con ese detritus que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Tenía razón frente a Arcadi y yo soy la prueba viva. En el año 79, cuando yo saco Lo que queda de España, El País dedica al libro, luego a la presentación por parte de Umbral, la estrella del País, que me lo presentó el Antonio Machado, una doble página el domingo con un capítulo del libro que es El destino cultural de la inmigración española en Cataluña, sobre la cuestión lingüística. Tiraba 1 millón los domingos. Y yo era el niño bonito. Hasta que sacaron la edición en Cataluña, donde escribía Arcadi, por cierto. Y entonces ya se acabó. Ni liberal, ni español, ni cosa parecida. O sea, que ahí está la hemeroteca que lo demuestra. Claro. Y es justo recordar que cuando sacaron la edición en Cataluña fue el momento del fin de las colaboraciones de Arcadi Espada, que escribía una columna semanal en La Última del País. Pues y ahí lo echaron porque Pujol dijo que eso no toca. No, es que ahí estaba Alfons Quintá, que denunció diversas corrupciones. Ahí me pasaba con gente, murió, no sé si mató a alguien o lo mataron, no me acuerdo qué pasó, una cosa muy sórdida, pero a gente que está todo el día denunciando corrupción, llega un momento que dices, no tendrá algo que ver con la corrupción. En este caso era clamoroso. Había unas guerras ahí con Tarradellas, Narcís Serra, bueno, tremendas. Pero bueno, lo cierto es que se acabaron los liberales españolistas en el País y se acabaron los toros en Barcelona. Eso es así. Señor. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes de acercarnos a Salamanca, he dicho antes que era una historia sórdida, la de Alfons Quintá, hombre, y tan sórdida como que mató a su mujer y luego se pegó un tiro. Hombre, ser El País es grave, pero en fin, sin querer frivolizar. Es que la historia criminal en el mundo del periodismo español está por hacer, especialmente en Barcelona. Pero bueno, vamos a recordar, Rosana, que en la banca se hacen muchos servicios que no siempre se conocen. Bueno, pues por ejemplo, los bancos colaboran con las administraciones públicas para el pago, por ejemplo, de las pensiones y de otras prestaciones. Esa imagen de los pensionistas en el cajero para actualizar la cartilla, porque se actualiza la cartilla todavía y ver que te han ingresado a la pensión. Bueno, pues esto es un ejemplo de colaboración. Hablamos de 1.000 millones de operaciones al año de colaboración entre la banca y la administración pública. Son 2 ejemplos de contribución del sector bancario en nuestro día a día, porque los bancos son claves en la prevención y en la lucha también contra el terrorismo, más aún en un mundo interconectado y con transacciones inmediatas. De todo esto se habló la semana pasada en el segundo Congreso de Prevención y Lucha contra el Terrorismo organizado por la Policía Nacional. Federico, en esa cita hemos visto cómo la colaboración también público-privada es fundamental para prevenir y neutralizar la amenaza terrorista y un valor esencial para velar por nuestra seguridad. Ya saben todos los oyentes que el sector bancario está contigo. ¿Y el sector auditor, auditivo, oyente, escuchante? Auditores, son auditores. Auditores también, severos auditan auditores. Y de manera efectivamente muy severa. Hoy queremos preguntar por esas dudas que rodean todo lo que sucedió ayer en la comparecencia que no rueda de prensa de Leire Díez. Aparición. Fue una aparición, no sé si fue de bruja. Yo creo que empieza a aparecer todo como apariciones como el Ceomo de Borja.
Estaba tan tranquila aquella pintura desvaída y de pronto ¡bum!, aparece el ceomo. Bueno, pues una de las preguntas más repetidas es qué hacía allí Víctor de Aldama, y otra es por qué le decía a Leire que la había amenazado de muerte, cuando nosotros en los audios que hemos escuchado en las últimas semanas no se recogen esas amenazas. Viene antes, ¿tú acuerdas la foto de los 3 disparos en el coche de Aldama? ¿Por qué crees que negocia con Luzón y tal? Porque piensa que lo van a matar. Claro, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Que esas amenazas se han producido en privado? O en semipúblico, o no hemos oído todavía esa grabación. Pueden estar también por filtrarse todavía. Ojo, no la filtre Aldama. Se dice también desde Ferraz, desde sus satélites mediáticos, que todo estaba preparado, todo lo que sucedió ayer en ese hotel de Madrid, en la calle O'Donnell. Ustedes, los oyentes, ¿qué creen? ¿Por qué apareció Aldama y a quién beneficia lo que pasó ayer? ¿A Leire, a Aldama, a la derecha, al Partido Socialista? Porque se reparten hoy está muy dividido todo en la prensa. Bueno, vamos a escuchar. Es que el caos que sembraron fue notable, sí. Fue importante. Teléfono 648 91 92 60 o @esLamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.